A ver, en esta computadora, perfecto. Bueno, estas conferencias que nosotros teníamos para leer 2 de las 7 u 8 que hay en el libro, o formaron parte de un simposio, seguido de un coloquio en una universidad estadounidense, donde fue muy importante para el desarrollo de la teoría cultural, porque, por ejemplo, los seminarios dictados entre los autores y autoras que estaban allí, por ejemplo, estaba Perry Anderson, Frederick Jameson, Ajo Petrovic, nuestra propia Gayatri Spivak, que vamos a leer en, en breve, digamos, cuando lleguemos a la unidad 4 o 5, vamos a leer textos de Spivak. Entonces fue una gran jornada, un gran congreso, un simposio, un coloquio, que de alguna manera, digamos, significó, tuvo mucha repercusión dentro del ámbito académico. En general, por lo que dicen en la introducción las autoras que escriben, digamos, ese prefacio, esa introducción a las conferencias, fue que mucha cantidad de gente, no solo estudiantes de la Academia Norteamericana, sino de otros países, viajaron exclusivamente para asistir a ese simposio organizado, si no me equivoco, por la Universidad de Illinois, en Chicago. Una ciudad con historia dentro del desarrollo del pensamiento social, porque, por ejemplo, ahí tenemos el interaccionismo simbólico de Erving Goffman, por ejemplo, un continuador de lo que fue y de lo que vamos a hablar un poco esta clase, la teoría estructural funcionalista de Talcott Parsons. Por eso vamos a ver que al ser unas conferencias, vamos a encontrar un lenguaje, si se quiere, un poco erudito o ejemplos que son de cierto nivel de complejidad, pero que al mismo tiempo son entendibles, ¿no? Yo particularmente pienso y creo que la oralidad es más leíble, ¿no? que la propia escritura, ¿no? En sentido comunicativo me parece que no todos, ¿no? No en mi caso tampoco en la oralidad no me manejo tampoco muy bien, pero creo que soy un poco más claro que cuando escribo. Puede darse a la inversa también, pero me parece que el lenguaje oral es más ameno, más propenso a la comprensión, o por lo menos a un acercamiento más desarrollado o más entendido respecto a lo que es la escritura. Entonces, bueno, Stuart Hall, básicamente en ese libro, pero en general en su carrera académica, es en parte un biógrafo de los estudios culturales, ¿sí? Él de hecho lo dice en su prefacio, ¿no? Ese libro, esas conferencias, suponen parte de su propia biografía, porque para él hay una evolución particular de los estudios culturales británicos que tiene que ver con un contexto social, histórico, pero también dentro de la propia academia es muy particular su evolución, ya lo estuvimos hablando y hoy lo vamos a profundizar. ¿Cuál es su objetivo? Y bueno, más allá de contar un poco, ¿no? Como en su primera conferencia aparece graficado, tallar la formación de los estudios culturales, también plantea o espera introducir ciertas categorías o conceptos fundantes de esa tradición. Que por ejemplo, como vamos a ver, un Williams, en su época, no podía hablar abiertamente de ciertos conceptos o nominalizaciones marxistas, debido a que estaba escribiendo en Gran Bretaña, básicamente, en un contexto político particular. Ya vamos a ver cuál es. Pero creo que lo más importante que plantea Hall es que esos conceptos que él va a presentar también esperan que sean de utilidad para otros desarrollos académicos que no son los propios de los estudios culturales británicos. Entonces creo que ahí, como planteamos en la clase anterior, tenemos una gran herramienta para pensar en los estudios culturales latinoamericanos. O mejor dicho, ¿qué tomaron los estudios culturales latinoamericanos de los estudios culturales británicos? Es justamente eso, la capacidad de retomar y retransformar ciertas
categorías, ciertos conceptos que son muy importantes y que nosotros lo tenemos en nuestro primer texto, que es el Diccionario de Estudios Culturales. Todos los desarrollos conceptuales, van a ver en ese diccionario, tienen en su primera parte de definición, digamos, una discusión que se ha dado en Occidente. Y después, cómo ese concepto se rearmó, o se retransformó, o se transformó dentro del contexto latinoamericano. Es importante entender que para Stuart Hall la historia y la teoría son dos campos que están conectados, pero que no necesariamente son coincidentes. Entonces, esto es lo primero que plantea. Por un lado podemos ver un Stuart Hall hablando de un contexto político de la sociedad en la que le toca vivir, o de otras comunidades, y de repente analiza, por ejemplo, la historia de la actividad intelectual, o cuál es el debate dentro de la actividad intelectual. Entonces, de alguna manera siempre el estudio sobre la teoría de lo cultural lo va a analizar dentro de estos dos contextos que yo les dije, el contexto intelectual por un lado y el contexto político por otro. De esa manera define el desarrollo teorético, por eso habla de una historia teorética de los estudios culturales. Lo más importante, o lo que destaca Hall de los estudios culturales, y sus principales exponentes, que los vamos a volver a repasar y los vamos a volver a nombrar, es obviamente cómo se organizan a través del concepto cultura. Concepto que es hudizo, vago, amorfo, con múltiples y variables sentidos, ¿no? Ya creo que esto un poco lo analizamos y lo vimos en el texto de Sebasco. Una cuestión muy importante que podemos recuperar teóricamente del texto de Sebasco es la etimología o el camino o las trayectorias que ha tenido el concepto cultura en sus diferentes lugares de surgimiento, que es para mí, digamos, lo que más sólido nos tiene que quedar de ese texto. Pero vamos a la parte de la primera conferencia, ¿sí? La formación de los estudios culturales. ¿Han podido leer una parte de esa conferencia, o hay algo que les haya llamado la atención de esa conferencia para ver si podemos encontrar ahí un puntapié para empezar a charlar sobre la misma? Sí, Liz. Pues, perdón, puede ser que de alguna manera esté de acuerdo con las guerras. No tan así, o sea, él lo plantea en un sentido de no negar el conflicto, no negar que el conflicto existe. Más que nada cuando habla de las guerras, De la pos. Sí, cuando habla de la posguerra, por eso habla puntualmente que ese es el contexto social británico de donde surgen los estudios culturales. Digamos, él lo que plantea el tema de la guerra es que siempre quiebra una cadena de relaciones normales o cotidianas que tiene una sociedad, que tiene una comunidad, incluidas las de clase. Entonces, a partir de ahí, hay una transformación, que quizás no se puede ver en el campo justamente de la estructura económica. Quebranta también. Aparte que quiebra cadenas, quebranta también. Totalmente, totalmente. Pero siempre él lo está planteando en función de las consecuencias económicas que tienen puntualmente estos enfrentamientos bélicos. Entonces, es lo que dice que una guerra, donde obviamente tenemos en términos generales y sin discutir y ampliar mucho esta discusión, ganadores y perdedores, tenemos una sociedad británica en la posguerra que sale ganando. También es un pierde. poco darwiniano. No tiene tanto ese pensamiento darwiniano evolucionista, de hecho no lo recupera tanto dentro de sus conferencias. Por ahí sí podemos asociar ese pensamiento evolucionista en más como una denuncia, ¿no? Porque en definitiva los estudios culturales o la crítica que tienen a la interna del marxismo es que hay similitudes con la escuela antropológica de Levi-Strauss y el estructural funcionalismo. Ellos son los estudios culturales, los exponentes de los estudios culturales,
los que encuentran ciertas afinidades electivas entre el socialismo y el positivismo, por ejemplo. Paradigmas del pensamiento social que, al menos en un primer momento, nos pareciera que están completamente enfrentados. Bueno, evidentemente, los estudios culturales van a ser una crítica interna dentro del marxismo, por eso se posicionan dentro de un nuevo grupo de intelectuales o partidos políticos que están asociados a una, como ellos dicen, nueva izquierda, y por otro lado van a estar criticando, digamos, cierta tenacidad, cierta rigidez, cierta aplicación de un métodos cuantitativos y que solamente eso explique los fenómenos sociales, que básicamente el positivismo. Entonces, lo que él plantea en función de la guerra es que marca como contexto social donde nacen los estudios culturales británicos, porque para él hay una pregunta fundante, que es la que aparece en el texto de este historiador Thompson, respecto a la formación de estos estudios culturales. Básicamente esa pregunta es concreta, tiene que ver con qué pasó con la clase obrera británica a partir del advenimiento de la abundancia económica de la posguerra. ¿Por qué Gran Bretaña tiene un advenimiento económico? Bueno, porque estuvo del lado de los ganadores. ¿Por qué digo también que Inglaterra, así como ganó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, entre comillas, también perdió? Y bueno, le trasladó o se traspasó ese mando de la hegemonía mundial a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese sentido tenemos disparidades, pero nos vamos a concentrar puntualmente en la pregunta de base que se hace Thompson. ¿Cómo puede ser, se pregunta Thompson, que esta sensación, o mejor dicho, esta mejora en la calidad económica y en el acceso a bienes culturales propios de la expansión del estado del bienestar, la clase obrera lo relaciona con el Partido Conservador y no con el Partido Laborista? Entonces, esa es la principal premisa de ese textito de Thompson, que está muy bueno, que en algún momento cuando terminemos el seminario, digamos, dejé bastante material afuera, porque si no íbamos a estar 2 años charlando sobre esto. Pero eso es puntual, ¿sí? Como vos decís, Liz, dominantes, exactamente. Digamos, ¿cómo funciona la hegemonía en esos casos? Y el contexto social de posguerra en Gran Bretaña es algo muy particular. Hay un triunfo del Partido Laborista, paradójicamente en 1945, año donde, por ejemplo, acá en Argentina está la asunción del peronismo, que su primer ministro llamaba Clement Attlee, ¿sí? No era un laborista marxista, por así decirlo, pero fue, durante el tiempo que estuvo como primer ministro británico, fue quien impulsó el desarrollo del estado de bienestar en Inglaterra y puntualmente en el servicio de salud. A ver, también fue viceministro de Churchill, ¿sí? El gobierno de Clement Attlee está entre dos presidencias o dos jefaturas de Estado de Churchill, digamos, como la figura emblemática que de alguna manera los ingleses asociaron su figura a, no sé, a ganar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, viajó por todo el mundo para ser distinguido, ¿sí? Y Churchill aparece como esa figura estratega clave para que para que los aliados, digamos, para que se pueda derrotar a partir de esta unión o esta fusión entre Estados Unidos e Inglaterra al fascismo italiano y alemán, ¿sí? Que misteriosamente son muy discutibles, ¿no? Porque podríamos plantear, como muchos historiadores los hacen, que, digamos, el fascismo, el nazismo pierde la guerra al intentar invadir Rusia, ¿no? Pero bueno, esto no es historia. Lo que nos interesa es básicamente entender la representación hegemónica de la clase obrera británica y su ascenso social que lo ligó al Partido Conservador y no al Partido Laborista, un partido de tradición o de, digamos, entre comillas, de la clase trabajadora. Este acceso a nuevos bienes despertó justamente
un advenimiento económico favorecedor que hizo que en 6 años o menos de 5 años no pareciera que el Partido Conservador pueda perder una sola elección en años. Bueno, hubo una consecución de partidos conservadores después de la llegada de Churchill, pero recién en 1964-65 cambia de nuevo al Partido Laborista, y después, bueno, tenemos ni más ni menos el gobierno de la afamada Margaret Thatcher, del Partido Conservador. Para las personas que les interese conocer un poco de la historia británica, en un sentido un poco más divertido y audiovisual, les recomiendo la serie Peaky Blinders, que no sé si alguno o alguna la vio. Es una serie, básicamente se trata sobre una reconstrucción histórica de una mafia, llamada los Peaky Blinders, que en la realidad existieron, pero no como están representadas o idealizadas en la serie. Pero lo que más me interesa, o lo que más me llama la atención de esa serie, es cómo reconstruye la evolución industrial británica a partir de los años. Entonces ahí tenemos en un primer momento, la serie arranca antes de la Primera Guerra Mundial, y llega hasta, creo que antes de que explote la Segunda Guerra Mundial. Ahora yo estoy esperando la nueva temporada, y encima me cortaron Netflix, estoy en el horno, pero mi idea es tratar de ver la última temporada, que no sé cuándo se va a estrenar, algunos decían en unas semanas, pero estoy esperando firmemente eso porque es la última temporada de la serie. Pero esa serie claramente expresa un poco el contexto histórico británico antes de el que estamos analizando en torno a la formación de los estudios culturales. Voy a leer acá. Entonces, un poco. Selección natural dominante, podemos pensarlo para leer La Guerra del Desierto en Argentina. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, Viñas, y entre otros escritores y críticos literarios, pueden llegar a pensar como un momento de fundación del Estado argentino, ¿no? Esta famosa Guerra del Desierto, ¿no? O para muchos, genocidio de pueblos indígenas. Con el exceso de bienes de consumo se pierde la conciencia de clase. Puede ser, Ana, es una de las preguntas que se hace los estudios culturales, básicamente. Se están preguntando por el tema de la conciencia obrera, y se están preguntando acerca también de un límite, porque ellos, al estar de acuerdo con el materialismo histórico, inscribirse en el materialismo histórico, también plantean una serie de críticas a cierto pensamiento marxista que tuvieron como un desarrollo previo. Pero la particularidad de los estudios culturales es que básicamente no tienen un referente propio dentro de su ámbito de surgimiento. Y eso es lo que va a explicar muy bien Stuart Hall al finalizar la primera conferencia, pero también cuando comienza a hablar del estructuralismo. El estructuralismo como uno de los paradigmas o uno de los modos de pensamiento con el cual los estudios culturales discuten. ¿Por qué? Y bueno, básicamente por su herencia positivista y su intención de cientificar todo, digamos. No era que los estudios culturales son anticientíficos, pero lo que van a proponer son críticas o límites a esas propuestas metodológicas que, digamos, teorías totalizantes como el positivismo proponían. Como ven, y como pueden llegar a interpretar ya a esta altura, estas teorías totalizantes, que básicamente se engranan dentro de 3 grandes modos de pensamiento o paradigmas de la sociología, que son el positivismo, el materialismo histórico y la sociología interpretativa. La sociología interpretativa de Max Weber, puntualmente. Bueno, estas teorías totalizantes, abarcadoras, de alguna manera entran en desuso ya cuando se le empiezan a encontrar límites, cuando se le empiezan a encontrar errores, como incluso el que el mismo pone Stuart Hall al interpretar el suicidio de Emile Durkheim. Dice, es hermoso leer cómo Emile Durkheim
en ese libro, en El suicidio, lleva adelante su metodología y al mismo tiempo se equivoca en la aplicación de la misma. Bueno, evidentemente hay una particularidad de atención de estos estudios culturales en hacer una revisión histórica también de los conceptos o las teorías del pasado. Por eso digo que abre una puerta nueva dentro de su territorio de surgimiento, porque ni la sociología, que era puntualmente de dominio norteamericano, ni la antropología, que particularmente lo concentraba Lévi-Strauss en Francia, eran campos que sabían, o campos disciplinares que se habían desarrollado en Inglaterra, o que ya habían surgido. Digamos, recién los estudios culturales empiezan a introducir, digamos, esos paradigmas, o las discusiones de esos paradigmas en el ámbito académico. Hay una antropología funcionalista inglesa, llevada a cabo por Malinowski, si mal no me equivoco, pero es extremadamente, digamos, es extremadamente racista, ¿no? Digamos, estaban prácticamente de acuerdo con la medición de los cráneos y determinar a partir de la medición de los cráneos la inteligencia de cada sujeto, digamos, era abiertamente, en este sentido, Silis eran más darwinistas, más darwinianas, o que aplicaban el darwinismo social, porque eso también es una discusión entera dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué vamos a poner en Darwin palabras o análisis que Darwin no hizo? Digamos, Darwin analizó la naturaleza, no analizó la sociedad. Podría haber algún artículo de opinión, pero su objeto de estudio era puntualmente el mundo y la naturaleza. Después muchos teóricos, caso de David Spencer en final del siglo XIX en Gran Bretaña, le dan o utilizan conceptos de Darwin, de la teoría darwinista, para el análisis de lo social. De ahí el famoso darwinismo social, que muchas veces se ha impuesto como concepto. ¿Se entiende hasta ahí un poquito el inicio de la conferencia 1? Digamos, básicamente o se encarga de determinar el contexto político en el cual se forman los estudios culturales. ¿Se entiende bien ese concepto, ese contexto histórico? Buenísimo. ¿Hay alguna intervención que quieran hacer? Yo sinceramente todavía no pude leer el texto, lamentablemente. Mencionaste el tema del triunfo del Partido Laboral. Sí. En el 45. Sí. Y también dijiste como que la clase obrera adhirió a los conservadores. Eso no me quedó claro. Sí. Sí, Walter, es la pregunta del texto fundador de los estudios culturales, que es del teórico Thompson, que hace esta pregunta respecto a la representación que tenía la clase obrera sobre ese andar económico. O sea, ¿qué es lo que había logrado ese advenimiento económico desarrollado en parte por las reformas impulsadas por el Partido Laborista en la posguerra? Bueno, la representación de esos avances no fueron precisamente para el Partido Laborista, sino que vieron, o la clase obrera se asoció, digamos, esos avances al Partido Conservador, sobre todo por la figura de Winston Churchill, y esa figura grandilocuente que se construye mediáticamente respecto a su papel en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? No, porque Churchill después vuelve al poder. Claro, sí, tiene 2 presidencias. En el medio de las 2 presidencias de Churchill está la presidencia de Clement Attlee. Ahora me acordé, sí, me acordé. Que bueno, que también, como yo le decía, digamos, es rarísimo, ¿no? Porque, digamos, fue viceministro de Churchill durante la guerra. No es que fue un opositor nato a la política de Winston Churchill, digamos. En general, estamos en un tiempo donde, digamos, los partidos marxistas, sobre todo, están destruidos o prácticamente cerrados por múltiples cuestiones, ¿no? Por una cuestión persecutoria, en algún caso, y de censura, digamos. En un momento, Stuart Hall es bien clarito en esto, ¿no? Para él, Raymond Williams
utiliza términos ajenos al campo marxista para nombrar conceptos marxistas, para que no sea tildado de alguna manera de, no sé, del subversivo inglés, ¿no? Estamos hablando de un contexto particular, en una sociedad particular, que es el corazón de la expansión industrial y por ende capitalista. Pero claramente estamos en un contexto donde Gran Bretaña, digamos, tenía, como suele tener, o como tuvo a lo largo de su historia, un consenso político bastante marcado. Mucho de esto se lo puede explicar a partir del desarrollo de los estudios culturales, porque es el primer paradigma de las ciencias sociales o de la teoría cultural que empieza a poner a un punto crítico. Digamos, ¿se entiende ahora más o menos, Walter? Sí, sí, o sea, en Inglaterra había pobres. Claro. Había pobres que generalmente eran inmigrantes históricos provenientes, no sé, del movimiento gitano, de la población gitana, o incluso también de la comunidad judía. Por eso me gustaría saber, o si no es una recomendación, que miren esa serie de Peaky Blinders, porque realmente reconstruye, no de una manera históricamente certera, ¿no? Pero como una representación de cómo estaba la composición social de Gran Bretaña, ¿no? Que era muy distinta en Londres que lo que puede ser una ciudad como Birmingham, que de hecho Peaky Blinders, al igual que los autores de los estudios culturales, tienen su base en Birmingham, que es una ciudad que se encuentra, me parece que al norte de Londres, como una zona, digamos, periférica o subalterna de la capital londinense. Entonces, evidentemente, digamos, este contexto político lo que marca, o lo que más le interesa a Hall, es cómo la cultura empieza a ser utilizado como un concepto de lucha política, que es un poco también lo que hablamos la clase anterior y lo que venimos diciendo en algunos de los primeros videos. Por eso también Hall se propone discutir la idea de que los estudios culturales forman parte de un proyecto intelectual nacido entre intelectuales. Él va a decir no, primero por, digamos, sus autores pertenecían indudablemente a la clase obrera, no pertenecían a un linaje característico o pertenecían ni siquiera a una pequeña burguesía. En general sus familias eran de clase trabajadora, pero además hay una intención y un proyecto político más allá que el proyecto intelectual que, por ejemplo, ellos dan en el campo de la crítica literaria cultural. Entonces, en este sentido, Hall marca que los estudios culturales nacen como una manera de analizar la cultura después, o mejor dicho, la cultura capitalista después de la guerra. Digamos, ¿qué es lo que pasa? O cómo se podría llegar a reinterpretar conceptos como hegemonía después del segundo enfrentamiento bélico que paralizó el siglo XX, que fue la Segunda Guerra. Ahí después va a tejer ciertas relaciones entre la nueva izquierda y los estudios culturales, digamos, por qué los estudios culturales son un proyecto político y bueno, no solamente fundan revistas o grupos intelectuales, sino que también participan activamente de la política. Quizás no en grupos que realmente luchen por acceder al poder, efectivamente. Esto no quita, por ejemplo, que el Partido Comunista Inglés ha tenido una relevancia bastante concreta en la historia británica del siglo XX, pero ya hacia mitades del siglo ya estaba desgastado. La gran mayoría de esos militantes y militantas no o habían muerto o habían ido a luchar en la guerra, o directamente ya se había, digamos, apagado la chispa de la militancia revolucionaria, que es otro condimento que recupera muy bien Peaky Blinders, a partir del esposo de una de las hermanas del protagonista, que es Thomas Shelby.
Peaky Blinders es para nosotros una serie, se nota que me gusta bastante, hace un montón que no la miro, pero que me parece muy interesante para reconstruir la historia del materialismo cultural británico. ¿Y por qué influenció en los procesos de globalización? Porque si no, no me interesaría. Digamos, no me interesa la cultura inglesa, me interesa la cultura latinoamericana. Pero misteriosa y paradójicamente tenemos que ver cuál fue el impacto que hubo en el desarrollo de los estudios culturales o el materialismo cultural en Gran Bretaña para ver cómo otras corrientes de pensamiento la han tomado y la han desarrollado. Y en este sentido, los estudios culturales son bastante plásticos, son bastante elásticos, y han sido muy citados por eso, por su relativismo, puntualmente. Los estudios culturales se diferencian de otras tradiciones sociológicas. Esto ya quedó claro, ya lo dijimos, ya lo analizamos, y en general pienso que Stuart Hall lo repasa muy bien. ¿Por qué hay un rechazo a la sociología? ¿Sí? Por eso los estudios culturales, digamos, solo se relacionan, o en gran parte se relacionan con la sociología a partir de ese librito digo librito, pero en realidad es un librazo, de Raymond Williams, que se llama puntualmente Sociología de la Cultura y que nosotros vamos a leer. Pero no es un rechazo a una sociología, a la sociología en general, sino a un tipo de sociología que dominó el ámbito académico y que yo creo que todavía sigue teniendo mucha presencia, que es puntualmente el positivismo y sus derivados. En el caso de Estados Unidos, el estructural funcionalismo de Talcott Parsons, que todo termina en Durkheim, y por eso vamos a hablar de estructuralismo, pero no vamos a profundizar mucho en eso, salvo en un video que les voy a grabar, porque sé que si alguien llegó a leer la tercera conferencia, o sea, las páginas 85 y 109, van a ver que hay una discusión teórica muy profunda, donde Stuart Hall básicamente discute y propone una lectura, análisis sobre el positivismo, sobre el paradigma que fundó la ciencia social. ¿Sí? Pues si pensamos en el positivismo, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con sus premisas, pero lo que no podemos dudar es que fundó la ciencia social. Durkheim, con su librito de las reglas de método sociológico en 1895, inaugura la disciplina social. Durkheim inaugura una forma de hacer sociología, a partir de una fundación de su revista, por ejemplo. Bueno, los estudios culturales van a cuestionar y criticar al estructuralismo. Después veremos qué van a decir el postestructuralismo, y de Foucault, y de Deleuze, y de Guattari, pero esa es otra discusión. Sí. Yo en el profesorado leía todos esos, pero no me acuerdo nada. ¿Puede ser que hacían una analogía con el cuerpo humano? El positivismo, sí. Ah. Sí, seguí desarrollando el ejemplo, Walter, que está buenísimo. Que bueno, había cada clase social es como cumple un rol dentro de la sociedad, como un órgano lo cumple en un cuerpo. Y bueno, hay un órgano que manda, que supuestamente es el cerebro, y ordena, ¿no? Totalmente. Bueno, estaba leyendo a Rousseau, sí. Estaba repasando a Rousseau el contrato social, porque no importa. El tema es que también Rousseau habla también por ahí de las clases dominantes, esas cosas, y menciona, hace una comparación con el cuerpo humano. En el siglo XVIII, te hablo, ¿no? Rousseau. Sí, totalmente. Es que es a partir del contrato social de Rousseau, el libro o el texto que vos mencionás, donde se comienza a formar en Francia la escuela positiva, una filosofía que arranca a partir de un desprendimiento del socialismo utópico, digamos. Esto es muy teorético, pero bueno, es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? El positivismo de Emile Durkheim claramente toma esa metáfora que vos traes a colación, Walter. O sea, entienden a la sociedad como un individuo, como un cuerpo humano, donde tiene que haber una solidaridad orgánica para que el cuerpo esté sano. Digamos, esta analogía, mente sana, cuerpo sano, respecto a la sociedad sana, va a aparecer todo el tiempo en el positivismo y lo va, de hecho, a este libro, ¿sí? Durkheim
la división del trabajo social, en la tesis doctoral de Durkheim, es una de sus primeras publicaciones. Ahí avanza sobre todos estos conceptos que vos estás mencionando, Walter. Anomia, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. Los positivistas están muy preocupados por, fundamentalmente, el lema de la bandera brasilera, que es orden y progreso. Esa frasecita, estoy en duda, no sé si es de Augusto Comte, creo que de Augusto Comte, o de Saint-Simon, que son, digamos, los fundadores de esta escuela y esta filosofía de pensamiento, que misteriosamente también tienen un contacto con el socialismo utópico de Tomás Moro en Inglaterra, y bueno, el conde de Saint-Simon en Francia. Entonces el positivismo es una de los paradigmas, pero que va a ser más influyente, sin ningún tipo de duda, en el desarrollo después del pensamiento estructuralista. Pero ya vamos a ver que hay 3 Durkheims. Nos dice Stuart Hall que hay por lo menos 3 Durkheims. Y yo que antes de haberlo leído, porque soy un admirador de Durkheim, sobre todo, no tanto porque coincida con él, sino porque me parece que el trabajo que ha realizado es de suma importancia para el desarrollo de las ciencias sociales. No lo había pensado de esa manera como lo plantea Hall, y la verdad que es muy esclarecedor. Antes de pasar a esta partecita y poder resumir un poco los aspectos centrales de la conferencia número 3, que habla sobre estructuralismo. A partir de este rechazo a la sociología positiva, a la sociología cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa porque, digamos, prevalecen técnicas justamente de lógica y numéricas, puntualmente, ¿no? Como el caso de la sociología positiva. Él va a ver, o va a resaltar, como segunda instancia de formación de los estudios culturales, además de la pregunta base de Thompson, el análisis que hace Hogarth en los usos de la alfabetización. Y a partir de ese libro, que también lo toma como una cuestión fundante dentro de los estudios culturales, lleva al rechazo por este intento de realizar leyes universales a partir de cuantificar, como lo hacía el positivismo. Acá en el chat pusieron algo respecto, que me parece que está muy bueno. Como sujetos pasivos, y como números, porque claramente el positivismo, digamos, lo dice Durkheim claramente, hay conciencias exteriores, o sea, las conciencias individuales se determinan a partir de la realidad externa, no hay mucho lugar para la acción del sujeto, por lo menos en la sociología positiva. Durkheim lo pone con estos ejemplos. Bueno, si yo puedo rehusarme a usar la moneda nacional, o a vestirme como se viste en la gran mayoría de las personas, o a no usar el idioma español, por ejemplo, viviendo en este contexto, pero claramente va a ser, digamos, me va a perjudicar a mí, en definitiva, o va a perjudicar a ese sujeto. Sí, Walter, te escucho ahí tu intervención. O sea, estos, a ver, ¿cómo explicarlo? Si entendí, estos estudios culturales que nacen en Inglaterra, sí, paradójicamente, o no sé si paradójicamente, pero bueno, porque como dominaban el mundo, y la India, Sudáfrica, tenían un poder sobre culturas que ellos consideraban inferiores. totalmente. O sea que no. En fin, no importa. Tema que esto de. Me acordé que esto del cuerpo humano no viene, también viene, se remonta a los romanos. O sea, viene de lejos. Me acuerdo un caso de, perdón, ¿no? En la retirada del Monte Sacro, los plebeyos se retiran, hace como un paro, ¿no? Y dice que no van a dar un soldado más a la guerra ni un labrador más al campo hasta que no tengamos un derecho. Entonces un senador fue y le dice, mirá, si ustedes no trabajan, se van a morir ustedes y nosotros. Y le cuenta un mito, el mito cuenta que le cuenta la historia de un hombre, del estómago, se rebela contra el resto del cuerpo. Entonces, no, o los brazos se rebelan contra el resto del cuerpo y no le dan alimento. Bueno, termina muriendo el brazo y el resto del cuerpo, ¿no? Claro.
Totalmente. Eso con ese argumento lo quiere convencer el senador, que no trabaja, a los plebeyos que vayan a trabajar al campo. Si usted no trabaja, nos morimos todos. Y le da el parangón con la analogía del cuerpo. Nada. Ya viene de esto del cuerpo humano, viene de lejos. Sí, es básicamente algo parecido, digamos, con este ejemplo que planteas, que está buenísimo, es algo parecido, bueno, rememos todos, que formamos parte de una misma comunidad, y si no tenemos a alguien que coseche el trigo, no tenemos después soldados alimentados que vayan a pelear por una conquista territorial o una conquista económica, y entonces cada quien cumple su función dentro del aparato social. Bueno, claramente el positivismo aboga esto. Obviamente que lo que hace, pues vos te estás hablando claramente de una discusión que viene desde la antigüedad, de la antigua Roma y de la antigua Grecia, eso sin duda. Después lo que tenemos es casi un milenio de edad oscura, digamos, de dominio autárquico prácticamente de la Iglesia, donde, bueno, hay desarrollos filosóficos, hay, si se quiere, y sobre todo llegado a la parte del Renacimiento, cierta cuestión de volver al pasado mejor. Ese pasado mejor fue la antigua Grecia, ¿no? o la filosofía de la antigua Grecia, pero evidentemente lo que tenemos es una escuela filosófica de pensamiento que cree en la evolución, digamos, que cree en la evolución del pensamiento humano a partir de 3 estados, como marca Comte, ¿no? Hasta llegar al estado científico, pero bueno, claramente no digamos, reconoce que hay conflicto social, y que ese conflicto social se produce por ciertas fallas en el estado regulador en torno a los vínculos que desarrollan los ciudadanos. O sea, para Durkheim, los conflictos van a estar asociados a la falta de regulación e integración social. A eso llama anomia, y que lo compara metafóricamente, como vos decís, con el cuerpo humano. Cuando falla un órgano, toda la comunidad, el cuerpo va a entrar en desfuncionamiento. Bueno, es una metáfora bastante biologicista. Bueno, Durkheim proviene de ese campo. Durkheim estudia medicina antes de decidirse por estudiar puntualmente filosofía del derecho para llegar a los estudios de una disciplina que él mismo funda, que es la sociología. Si el brazo son los plebeyos, tal vez es el órgano más importante, porque si yo con mi mano no llevo el alimento a la boca, Totalmente. Sí. Claramente es una discusión hasta, diría, de trascendental, ¿no? Porque podríamos, a partir de esta simple metáfora, discutir horas y horas acerca de la historia de las sociedades, de la historia de las comunidades. Que es justamente un poco lo que intentan ofrecer una nueva mirada a los estudios culturales a partir de este libro que yo les comento y que también lo hablamos la clase anterior, de Richard Hogarth. Prácticamente llama a que, o recupera, mejor dicho, una frase de un intelectual llamado Coleridge, que dice: las personas deben ser pesadas y no contadas. Y cuando hablamos de peso, hablamos justamente de lo que tienen adentro como potencialidad creadora y transformadora. Entonces, los estudios culturales proponen un estudio ontológico, un estudio del ser, bastante distinto a cómo lo plantea el positivismo. O sea, los ven cargados de acción, de representación. Que estudien después relaciones hegemónicas, o por qué están confundidos en su conciencia, bueno, es otro tema, pero no niegan que tienen capacidad de acción social. En ese sentido, se enmarcan un poco en lo que es la sociología interpretativa de Max Weber. Como ven, los estudios culturales, por eso también es tan complejo analizar su genealogía, toman distintas cuestiones muy concretas de muchas ramas de pensamiento. También lo hace el positivismo, por más que lo critica y por más que tiene una concepción del sujeto social altísimamente distinta a la que ellos piensan. Pero bueno, esto también se trata un poco de
de justamente el desarrollo de la sociología contemporánea de Talcott Parsons, y cómo la sociología norteamericana, después, incluso en realidad después no, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se pone como eje paradigmático dentro de la ciencia social, o como la ciencia social. ¿Pero qué llama a Hogarth? Bueno, básicamente a hacer una metodología del etnógrafo, ¿no? La etnografía como parte de una subdisciplina de la antropología que consiste en el registro. Consiste en el registro y en la atención de cada lenguaje y de cada objeto, a también como observar las prácticas reales de las personas. En este sentido, y por más que se va a diferenciar mucho del estructuralismo de Lévi-Strauss, tiene una metodología parecida. Ya vamos a hablar de Lévi-Strauss y qué parte positivista hereda Lévi-Strauss y el estructuralismo. La pregunta sí. Profe, esta parte es como que se relaciona con la lingüística, perdón, la Sí. sociolingüística, cuando salían a hacer una investigación en base a una descripción que ya tenían a priori. Totalmente, se relaciona con la sociolingüística y con la lingüística también por un sentido de, digamos, de afinidad intelectual, ¿no? Lévi-Strauss y el estructuralismo va a tomar a Ferdinand de Saussure como uno de sus principales teóricos y referencias dentro de lo que es el análisis de la cultura, básicamente. Entonces, bien decís que hay una relación entre la semiótica, fundamentalmente, y el desarrollo de ciertas escuelas antropológicas, como el caso del estructural funcionalismo. Del estructuralismo de Lévi-Strauss. Estructural funcionalismo es otra cosa, es la teoría sociológica de Talcott Parsons. Entonces, efectivamente, esta metodología del etnógrafo, que va a ser muy discutida después en la sociología, y Pierre Bourdieu me parece que nos da una clave muy grande, no sé si lo han leído, a este teórico francés, que murió no hace mucho, que básicamente llama a establecer una metodología de estudio académico que se llama la objetivación participante. ¿Cuál es la posición del intelectual o del investigador, de la investigadora, frente al objeto de estudio? Bueno, yo pienso que podemos discutir algunas de esas cuestiones o mientras estemos haciendo el ensayo, porque creo que nos pueden servir. Básicamente la pregunta que se hace los estudios culturales, y por eso se diferencia de la historia y de la sociología, es hacia dónde va la sociedad. Trabajan sobre el presente. No intentan, o por ahí pueden llegar a ver algunas afirmaciones sobre lo que va a pasar en el futuro, pero los estudios culturales, la particularidad que tiene es que trabaja con la cultura cotidiana, trabaja con la vida cotidiana de las personas, y con sus relaciones de dominio y de poder respecto a la cultura, y que también se pregunta sobre el presente de la sociedad. ¿Qué le está pasando a la cultura? Es lo que se pregunta Hogarth a partir de este libro, Los usos de la alfabetización, que yo les recomendé, o que estoy recuperando, o mejor dicho, Stuart Hall lo recupera. Pero el gran paso, o el gran aporte que le hizo Hogarth, al campo de los estudios culturales fue su institucionalización. Hogarth funda los estudios culturales, o el Centro de Estudios Culturales de la ciudad de Birmingham, y le da la posibilidad a muchos intelectuales a poder hacer el mismo trabajo que él realizó. Y como decíamos, hay determinadas cosas que, si bien el materialismo cultural o el campo de los estudios culturales vienen a renovar desde el punto de vista académico, esta cuestión de la acepción del sujeto, más pasivo, menos pasivo, esta cuestión también que tiene que ver con trabajar sobre el presente, este rechazo por los métodos cuantitativos y, digamos,
ese abrazo interminable que esta disciplina tiene con los métodos cualitativos, que un poco explica también por qué bueno, no me llevé nunca matemática, ¿no? Pero nunca me gustaron los números. Creo que a ustedes tampoco, por ahí sí, y se terminaron por estudiar literatura, pero efectivamente creo que nuestras afinidades selectivas van por las palabras, van por las letras, y no van por cuestión numérica. Pero, por ejemplo, Raymond Williams, retomando esta cuestión de la cultura como vida cotidiana, la encuentra en la antropología, pero con un giro copernicano. ¿Cuál es ese giro copernicano? Que no va a tomar la actividad cultural desde el punto de vista estructural genético, como lo hace Levi-Strauss, sino como una antropología cultural. Por eso, para Stuart Hall, existen dos disciplinas desarrolladas, una más consolidada, el estructuralismo, y otra naciente, incipiente y modernizadora, en algún sentido, no modernizadora en el sentido tecnológico-industrial, sino en el sentido de novedad, que es la antropología culturalista. Básicamente, sine qua non, estudios culturales. Por eso es que les di para leer también la conferencia número 3. ¿Qué es lo que discute estos estudios culturales con respecto al estructuralismo? Pero antes de eso me gustaría señalar, bueno, cuál es la crítica interna que los estudios culturales tienen del marxismo. Eso lo tienen al finalizar la lectura de la conferencia 1. Básicamente, lo que toman, y un poco lo charlamos en la clase anterior, la crítica va en torno a esta mecanización y aplicación directa en torno a la relación base-superestructura. El materialismo histórico, en una cuestión metodológica, explica los fenómenos sociales, o explica lo que pasa dentro de cada sociedad, a partir de la posición que los individuos toman en la estructura económica. Entonces, los posicionamientos de esos individuos en la estructura económica, los medios de producción, quién tiene los medios de producción, quién no los tiene, quién vende su fuerza de trabajo, todo eso sustenta esa superestructura que compone la cultura, la ideología, etc. Esta mecanización, esta propuesta esquemática que fundamentalmente adquiere en ella la Segunda Internacional y también un poco la Tercera Internacional, sobre todo cuando se adviene el inicio del estalinismo en lo que es la República Soviética, genera una eclosión dentro de, del propio pensamiento marxista. Los primeros análisis marxistas británicos son muy escasos, va a decir Stuart Hall, y van a estar relacionados fundamentalmente con un análisis de novelas, con un análisis literario. A lo Ernest Mandel cuando, escribe sobre el policial, por ejemplo. En ese libro que está muy bueno, que lo volví a leer el año pasado porque me parece que hay que reactualizar su lectura, que es en la historia social del policial. Pero ese era el estilo del análisis marxista, más ligado a la estructura económica, más esquemático, más ligado a la tradición del debate marxista occidental, que recién se va a renovar, en el ámbito académico por lo menos, con la aparición de los estudios culturales. ¿Sí? Porque quien está en lo anterior a los estudios culturales es ni más ni menos que las discusiones de la Cuarta Internacional llevadas adelante por León Trotsky, por ejemplo, y la oposición de izquierda, como él la hizo llamar, dentro de la propia discusión política entre el estalinismo y el trotskismo. Pero bueno, ¿cuál es la afinidad o cierto desarrollo que toma Raymond Williams? Bueno, la posición hegeliana del materialismo histórico. Entonces, Raymond Williams va a ser un pensador que se disiente o difiere de esas lecturas esquemáticas del marxismo tradicional y va a proponerlo desde el lado cultural, retomando
fundamentalmente la categoría hegemonía de Gramsci. No la va a tomar como un copia y pegue, ¿sí? La va a reinterpretar, por supuesto, y de hecho esto lo va a hacer muy largo y tendido, y lo vamos a ver con Marxismo y Literatura, fundamentalmente, este libro de Raymond Williams, y también con Sociología de la Cultura. Hay una particularidad, ¿no?, que es la que yo comentaba un poco hace un rato, que hay cierta negativa o resistencia de Raymond Williams a utilizar el vocabulario marxista. Bueno, esto tiene que ver, tiene muchos justificativos, muchas explicaciones, pero nos vamos a quedar con dos. El primero es el contexto político. Desarrollar un posicionamiento marxista en Gran Bretaña a mediados del siglo XX, después de la guerra, después de prácticamente la beatificación de un personaje como Winston Churchill, se hace difícil hablar de marxismo, por ejemplo. Pero también lo piensa dentro del desarrollo de su propia producción cultural, que empieza a asociar formas culturales y simbólicas en relación a las bases materiales, que es algo que un análisis extremadamente esquemático, como el que en ese momento estaba atravesando el marxismo, absolutamente todo, lo explicaba a partir de la posición del sujeto en la estructura económica, ¿sí? Entonces, era muy difícil pensar que, por ejemplo, no sé, el marxismo esquemático que trataba de reformular Williams, piense en la religión popular, por ejemplo, como un hecho de solidificación de lazos sociales comunes, para la construcción de una conciencia que justamente se vea como común. No, todas las formas religiosas para este marxismo esquemático van a ser falsas conciencias. Es lo que justamente intenta discutir no solamente la tradición gramsciana, sino también la posterioridad de los estudios culturales a partir de Williams, luego de esa consecución, Thomson, Hogarth, Williams. Es por eso que Raymond Williams, para Stuart Hall, es muy importante, porque representa la fundación del paradigma culturalista. Y no entendido, como ustedes ya bien saben, en un sentido elitizado, sino todo lo contrario. Ellos promueven una antropología cultural y se diferencian de la antropología paradigmática de aquel momento, que es la de Lévi-Strauss, el estructuralismo, el pensamiento estructuralista. Por eso le asigné como lectura a la tercera conferencia, donde habla particularmente de estructuralismo. Donde arranca de una manera muy preciosa para mí, porque yo, por ejemplo, que me inscribo dentro del materialismo dialéctico, como forma de la producción de lo social y también de lo intelectual y del mundo de las ideas, donde parte de esta premisa, ¿no? Las teorías, o las nuevas teorías, surgen porque forman parte de una contestación a una tradición diferente a la que le están respondiendo. Entonces esto me lleva directamente al pensamiento triádico del materialismo dialéctico, donde nosotros tenemos una idea o una tesis, se le antepone esa otra idea, otra tesis llamada antítesis, y de la eclosión de esas dos ideas surge una síntesis. Me gusta pensar un poco nuestro desarrollo, no solamente intelectual, sino físico y sentimental, a partir de ese pensamiento de tres componentes que están conectados, interrelacionados entre sí, y que son de necesaria eclosión. ¿Sí? Una conversación entre dos personas, por ejemplo, puede ser tomado de esa manera. Podemos pensar en, no sé, una discusión sobre política, donde dos personas se pongan de acuerdo. Eso es bastante difícil, pero a partir de la eclosión de dos posiciones políticas distintas, puede surgir una síntesis. Quizás una síntesis no tan agradable, pero efectivamente hay un choque, y de eso también se trata, o es lo que
Marx toma de la filosofía hegeliana. La síntesis, no hablar de política. La síntesis, no hablar de política. Como dice, ¿no? En la mesa no se habla de religión, de política. Pasa que somos, los argentinos y las argentinas en eso, somos bastante fogosos para demostrar nuestro posicionamiento. Quizás eso, viste, no cae tan bien. Entonces, Stuart Hall trae el estructuralismo porque básicamente es un modo de pensamiento instalado y hegemónico en ese contexto académico europeo en donde surgen los estudios culturales. Este estructuralismo tiene su influencia fundamental, que es Emile Durkheim. Para Stuart Hall, las bases del pensamiento estructuralista no marxista son Emile Durkheim y Claude Lévi-Strauss. ¿Por qué no nos metemos todavía en la anteposición o la crítica de los estudios culturales hacen al posicionamiento, a las teorías estructuralistas marxistas? Porque eso lo vamos a ver con Williams. Porque para nosotros, esa llave que puede llegar a activar la agencia del sujeto a partir de un entendimiento del materialismo cultural, la vamos a ver a partir de la metodología con Williams. Es lo que Williams efectivamente le discute a estos teóricos marxistas que yo le digo que son de la segunda y de la tercera internacional específicamente. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en lo que Hall dice respecto a el pensamiento estructuralista no marxista. En definitiva, Emile Durkheim y Claudio, como me gusta decirlo a mí, Lévi-Strauss. Sin embargo, Stuart Hall dice, bueno, el estructuralismo, si bien es un paradigma que discute con el materialismo histórico, que discute con el marxismo, de alguna manera es importado del pensamiento genético del marxismo, de diferentes maneras y en diferentes momentos y lugares. No nos vamos a meter en eso, pero sí vamos a agregar y a presentar los tres Durkheim que encuentra Stuart Hall, que básicamente diseñan tres caminos posibles del estructuralismo no marxista. El primero de esos Durkheims, de esas escuelas positivas, es el que aparece como la fuente principal de la antropología estructural inglesa, Malinowski. También un poco lo malinterpreta Durkheim. Sí, Durkheim tenía muchos prejuicios, muchas prenociones, y claramente formaba parte de un sentido común de la época, pero no llegaba al punto de decir, al punto de medir capacidad intelectual a partir de un gancho de metal que te medía el cráneo. Era lo que hacía Malinowski. Pero llega, digamos, a partir de Durkheim. Por lo menos la antropología estructural inglesa se basa mucho en el primer Durkheim. En el Durkheim que escribe la división del trabajo social y las reglas del método sociológico. En segunda instancia tenemos el Durkheim que constituyó Talcott Parsons, ¿sí? Este sociólogo norteamericano, quizás el último que se animó a diseñar una teoría totalizante de entendimiento social, que forma parte de la sociología contemporánea estadounidense. Básicamente basado en métodos cuantitativos y en el oficio de la ciencia. Digamos, si hay algo que Talcott Parsons toma de Durkheim es esta necesidad inmediata de demostrar por qué es ciencia lo que hacen ellos y por qué lo que hacen los otros no es ciencia. Bueno, también es una cuestión para mí muy interesante, analizar en la actualidad, ¿no? Porque muchas investigaciones tienen esta necesidad imperiosa de marcar que lo que ellos hacen es ciencia, y otros estudios que han desarrollado investigaciones sobre objetos comunes no lo son. Y un tercer Durkheim, más maduro, a partir de su última publicación, me parece que es Las formas elementales de la vida religiosa, un librito hermoso de 1912, que fue lo que motivó a Lévi-Strauss y el estructuralismo antropológico, fundamentalmente. Estas son las líneas del estructuralismo no marxista que Hall va a tomar como punto de partida para la respuesta de los estudios culturales británicos.
marcando esta salvedad. En el territorio de referencia no se había desarrollado ni la sociología, ni se había desarrollado de manera muy escasa la antropología a partir de este pensador Malinowski, como yo les acabo de nombrar. Entonces yo lo que les pido es que ya aprovechemos que la semana que viene no tenemos clase, que ustedes puedan avanzar un poco con la lectura de Stuart Hall, y de estos dos capítulos, fundamentalmente la primera conferencia y la tercera conferencia. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, y podemos desarrollar, y yo también les voy a estar subiendo algunos recursos extra que de alguna manera contribuyan al debate que propone Hall, y también que abra un poco lugar a sus interpretaciones. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que les haya quedado de esta clase, donde tratamos de repasar sintéticamente el material bibliográfico que teníamos para esta clase? Los escucho. Cualquier cosa puede. Perfecto, Dana, sí, totalmente. A mí me cortaron Netflix, así que nada, no sé por qué, supuestamente aumentó muchísimo, no sé si es verdad, pero hago una recomendación fuerte de ver esa serie. ¿Alguien ya la vio, aunque sea una temporada, unos capítulos? ¿Nadie? Pobreza. Bueno, tranquilamente podría ser una conceptualización, una categoría aplicable a nuestro presente, ¿no es cierto, Liz? Qué bueno. Que lamentablemente estamos atravesando, por lo menos los docentes, sé que la gran mayoría de ustedes forman parte ya están en la docencia, nos estamos pasando como siempre, ¿no? Tampoco no es que tuvimos un momento de expansión económica como la clase obrera británica después de la posguerra, ¿no? Los docentes argentinos no lo vemos tanto. Ahí dice Nadia, yo vi un capítulo de la primera temporada. Bueno, podemos seguir con esa visualización. Acá pones Esperando la carroza. Sí, Liz, me parece, es una película un poco que condensa el costumbrismo argentino posmoderno, contemporáneo, ¿no? Pero también tenemos otros ejemplos cuando ya hablemos de costumbrismo muy fuerte. Damián la vio entera la serie, así que muy bien. Yo la quiero volver a ver del capítulo 1 antes de ver la última temporada. ¿Alguien quería hacer una intervención? Yo, profe, Sí, Rosana. porque, bueno, me quedé con esto de que la economía, por ahí, como pasó la opulencia económica, que quizás cambió alguna cultura, me recordó a que normalmente vamos a la provincia de Misiones, mi esposo es de ahí, y veo los cambios en los guaraníes, ¿no? Ahí en esa zona habitan un grupo bastante grande de guaraníes, y por ahí la economía, es decir, en el sentido de que a ellos se los ayuda muchísimo, dejaron de hacer, por ejemplo, las artesanías, que es algo básico para ellos, para poder venderlos y poder vivir. También el tema de la agricultura, ¿no? Es como que en un momento ya no necesitaron hacer esas cosas porque obviamente recibían ayuda económica. Entonces pensaba en cuanto a cultura, ¿no? Por ahí los descendientes de ellos ahora, que son los chiquititos, ya van a crecer con otro tipo de cultura. Quizás ya no tanto plantar o hacer tantas artesanías, porque ya van a tener otros métodos de sobrevivencia. Y por eso pensaba en esto de que por ahí algunos dejaron de seguir al Partido Laborista, creo que era, ¿no? Sí, al Partido Laborista. Porque claro, sí, porque empezaron a integrarse a otro nivel económico, empezaron a comprar autos, como decía ahí, autos baratos, pero autos en sí, dejaron de usar un sombrero de fieltro, creo que es, empezaron a desaparecer, entonces por eso dejaron de lado el Partido Laborista. Y por eso pensaba, ¿no?, en los guaraníes, porque lo veo
hay una ruta que se llama la Ruta 7 que va hacia Aristóbulo del Valle. Un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, más o menos 15 años, siempre estaba lleno de artesanía. Hoy en día ya casi no hay, ya casi no hacen. Por ahí hay 2 o 3 puestos, y antes era casi toda la ruta lleno de puestos de artesanías de los guaraníes. Entonces es como que hay cosas que va desapareciendo, pero tiene que ver con esto de la economía, ¿no? Por ahí la política también, en su afán de ayudarlos, quizás también hace o aparece la parte negativa de que va desapareciendo algunas culturas. Eso, nada más. Me parece un ejemplo muy interesante, Rosana, que traes, porque efectivamente es una de las partes que más le preocupan a los teóricos que estamos leyendo, digamos, en el sentido de cómo un acceso a nuevos bienes, a nuevos objetos, configuran, transforman vidas repentinamente, y esto también en función digamos, de alguna manera globalizar la cultura y de decir, bueno, globalicemos vidas cotidianas, globalicemos rutinas, globalicemos que las personas trabajen 8 horas, si tienen suerte, que después vayan a su casa, que lleven sus hijos al colegio y que mantengan una vida normal dentro del paradigma occidental. También hay otros condicionamientos, me parece, a eso, o por lo menos intuitivamente lo puedo asociar, me parece, con lo que son las prácticas de las actividades golondrinas en esas plantaciones, que no sé si será en el caso del cultivo de la yerba mate, pero que también contribuyen a que se pierdan ese tipo de prácticas culturales que son de trascendencia histórica, por ejemplo, para la comunidad guaranítica. Vamos a meternos un poco en eso, y me gustaría también que pensemos en un filósofo paraguayo que se llama Ticio Escobar, del cual vamos a ver un poco sobre y a discutir sobre arte latinoamericano y sobre todo arte indígena. Me encantó tu ejemplo. Dijo. Ticio Escobar, sí. Después lo vamos a recuperar, recién lo vamos a ver en mayo. Ah, ok. Profesor, con esto que dijo Rosana, ¿se puede hablar de un falso ascenso social? ¿De un imaginario de ascenso social? Y bueno, es un poco lo que están tratando de pensar, por ejemplo, un autor como Thompson, digamos. No es tanto por la preocupación por la afiliación política, en definitiva, sino por, digamos, cómo se configura las representaciones políticas de la clase trabajadora. Entonces, efectivamente, ven estos estudios culturales, alejándose de la escuela de Frankfurt, van a decir, industria cultural te mete todo lo que tenés que pensar en tu cabeza, no van a llegar a ese facilismo, que tampoco es un facilismo lo de la escuela de Frankfurt, porque es una discusión mucho más profunda, de la cual no nos vamos a meter porque no queremos extender mucho, pero efectivamente hay puestas en juego ahí, si se quiere, falsas conciencias, o por lo menos lo que están pensando estos teóricos. Liz, querías... Sí. ¿Alguien quiere hablar? Perdón. No, intervenía antes de... Porque que en el mundo marxista, en el mundo comunista, cuenta la historia que tanto en la época de Stalin o de Mao, el mismo partido iba contra los campesinos que habían progresado socialmente, ¿no? Y que habían Ucrania, ahora que está Ucrania de moda, cierta capacidad de capital. Claro, el Partido Comunista fue en contra de aquellos campesinos que habían progresado y los acusaban de que se estaban aburguesando, ¿no? Un ridículo absoluto. Sí, no solo incluso los ha matado, muchos de ellos. O sea, no. ¿Para qué soy dueño de mi campo? Me dicen que soy dueño del campo. Me dicen que ahora voy a usar mi fuerza de trabajo, mi fruto es mío, y ahora me condenan, me acusan. La locura. Pasó en China también. En fin. Sí, totalmente. Y ojalá que lleguen o hubiesen llegado solamente al nivel de acusación, digamos. Creo que fueron... Stalin y Mao fueron más allá de ese límite acusatorio. Ojalá se haya quedado solamente en ese nivel. Como en el mundo liberal, con la palabra liberal hay una polémica, no importa. En el mundo occidental, esto de la ley 1420, educación para todo el mundo, bueno, el sistema,
va en contra de aquellos que en la escuela son pensadores, libres pensadores. Sí. O sea, por un lado te dan el estudio, dice, estudiar, puedes estudiar, pero por el otro te acusan si vos haces uso de una opinión que no va en sintonía con lo que ellos manda, ¿no? desarrollan como políticos. Totalmente. Por ejemplo, acá tenemos en la universidad un caso muy triste, la noche de los bastones largos, ¿no? Que van a las... No, bastones largos no. Sí, bastones largos. Época de Onganía. Iban a las universidades y arrestaban a todos aquellos que andaban diciendo cosas raras, ¿no? Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué me haces estudiar? ¿Para qué me permitís estudiar si después no puedo hacer uso de mí? Totalmente. Es el parangón que hago. Después, un poco, también me gustaría, teniendo en cuenta tu intervención, Walter, recuperar un poco de cómo se desarrolló la sociología en Argentina, que también es un caso muy particular, porque tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, la época puntualmente de mal llamadas semidemocracias o época de dictadura, totalmente, digo, pues habla de semidemocracia estando un partido político proscripto, o sea, no era una semidemocracia, tampoco es un mundial para decir semifinal, ¿me entendés? Claramente vos estás hablando de esta época que tiene que ver con lo que estaba pasando en la vida universitaria de Argentina, ¿no? Militantes enteros abocados a la práctica universitaria, también a la práctica docente, militantes, políticos, bueno, que fueron perseguidos de manera brutal, como bien señalás. Efectivamente creo que tenemos varias cuestiones para poner como grises dentro de afirmaciones tajantes que generalmente escuchamos representadas dentro del sentido común. También en Estados Unidos, ¿no? Con el macartismo. También. No pensés porque, o sea, pensá en los discursos, está el tópico libre pensadores, ¿no? Adorna el discurso demagógico. Después queda la realidad y es no pienses. Totalmente. Sí, Lamentablemente, ¿no? trajiste un concepto muy clave, que Tanto lamentablemente... en el mundo comunista, no ascendés en el discurso, pero cuando ascendés, sos un burgués. Y bueno, en el mundo capitalista también pasa lo mismo doy el ejemplo del estudio, ¿no? Sí, sí, totalmente, Walter. Además es un concepto clave, el de macartismo, como para pensarlo también en la política contemporánea incluso. Liz, ¿te habías quedado con alguna intervención? ¿Puede ser? Habías levantado la mano, disculpa que nos fuimos ahí un poquito a las ramas. No, quería aportar a lo que dijo Roxana en cuanto a los guaraníes. O sea, por un lado tenés los que acceden a los recursos del Estado, ¿no? Y por el otro lado tenés la gente que no accede, pero tampoco sigue haciendo, o sea, los contextos cambian según el lugar, ¿no? Hay zonas en Misiones que no acceden, o sea, no tienen ningún tipo de acceso a ningún plan del Estado. Y bueno, obviamente hay fundaciones como Palabras del Alma que ayudan, ¿sí?, a esta gente, pero ellos también perdieron eso de lo cultural por el paso del tiempo, por la dificultad, entonces sufren muchísimo de desnutrición, de un montón de situaciones que son terribles. Sí, Y por el presente mismo, ¿no es cierto? Sí. Sí, cruzando la frontera, que a mí yo me morí cuando vi, yo soy de Ciudad del Este, de la Triple Frontera, y Sí, sí. cuando vi a los guaraníes que estaban viviendo en la calle, porque ellos fueron expropiados de sus tierras, la situación es mucho más difícil porque para sobrevivir, ¿qué es lo que hacen? Imagínate vos en una ciudad súper comercial, no tenés dónde van a plantar algo. Mucho artefacto tecnológico. ¿Dónde van a plantar algo? ¿Y sabes lo que hacen? No vas a creer lo que hacen. ¿Qué hacen, Liz? Prostitución infantil. Lo peor de lo peor es que la gente de la alta sociedad, porque vos tenés que ver los autos que paran a levantar a esos chicos, a niños, Sí, porque qué triste. vos ves que los papás
los prostituyen a los niños. Es terrible. Entonces, depende del contexto, como decía Hal, depende del contexto, una situación va a interpretarse o va a desarrollarse de una manera muy diferente. Sí, totalmente. Creo que el ejemplo tan duro y concreto que misteriosamente, ¿no?, es una deuda del Estado hace tantísimo tiempo. Y cuando uno se pregunta, cuando hay una deuda del Estado tantísimo tiempo, es porque ¿qué hace el Estado? ¿Qué parte administra también, ¿no?, de esos? Los ignoran, no les importa. Sí, no les importa, y al mismo tiempo vos presentaste un eje, ¿no? Ciudad del Este, como, digamos, es la ciudad del artefacto tecnológico barato, de acceso, una especie de Shanghái latinoamericano, donde nosotros podemos encontrar artefactos a un precio, ¿no? Marcame si me equivoco, Liz o Rosana, Pero nosotros, los de ahí, no tenemos acceso a eso. Nosotros, o sea, es re irrisorio y chistoso, porque nosotros, por decirte así, yo probé el yogur como cuando tenía 12 años, probé la primera vez el helado cuando, no sé, 14, por decirte así, es la gente de ahí, o sea, la mayoría, porque o sea, ahí están los ricos, obviamente, la mayoría de los ricos son extranjeros, son chinos, árabes, japoneses, y bueno, los paraguayos somos pobres, recontra pobres. Y tenés obviamente muy